Muy buen día. Ahora qué le pasó a mi imagen. Se ve medio rara, muy retocada. Muy bien, Voy a decir a dónde ya se va a ir tan guapa sí, ya, y sí, se va. no, no, muy bien, pues vamos a continuar básicamente con lo que estuvimos viendo parte de las sesiones anteriores. Recuerda que estuvimos viendo dentro de lo que sería el marco general global, habíamos hablado de el mapa mundi como tal, el planisferio, en donde veíamos que parte de los elementos eran los estados, obviamente los organismos internacionales como sujetos de derecho internacional, y estos, tanto estados como organismos internacionales, toman acuerdos. Esos acuerdos pueden ser tratados internacionales, por supuesto, que celebren cada estado. Cada estado tiene territorio, población, gobierno, soberanía. Los organismos internacionales no. Ellos generalmente tienen una sede y hasta ahí. No tienen ni territorio, ni población, ni gobierno, ni soberanía como tal, pero sí tienen una autonomía independientemente de las de sus miembros. Hasta ahí íbamos, pues básicamente con la parte general, como hace muchos años se consideraba la parte, sobre todo al principios del siglo XX. Antes del siglo XX y muchísimo antes, estaríamos hablando de la época de las culturas antiguas, generalmente eran los reinos o los estados los que tenían presencia internacional, ¿no? Desde los romanos, básicamente, pues veíamos que el imperio romano empezó a extenderse y a conquistar poblaciones o pueblos o reinados de alguna manera, celebraba alianzas, les reconocía cierta autonomía también a cada uno de sus lugares o de esas regiones, incluso llegaba a respetarse la religión, llegaban a respetarse las costumbres, simplemente decía, a mí págame impuestos y seguimos igual, trabajando igual, ¿no? Sin embargo, los sujetos de derecho internacional, llamados organismos internacionales, pues básicamente no existían, no se les da un reconocimiento. Ya es cuando a finales del siglo XIX y por supuesto principios del siglo XX inicia toda esta vorágine de tener un organismo internacional independientemente de un Estado que tenga presencia. Sin embargo, esta movilidad internacional ha cambiado totalmente y actualmente en este siglo ya empezó a tener a finales del siglo pasado, obviamente siglo XX, y principios de este siglo XXI, que es el que estamos viviendo, inicia un cambio muy fuerte en la personalidad de los sujetos de derecho internacional, llamados, por supuesto, estados, continúan, obviamente, organismos internacionales continúan, por supuesto, pero también surgen las figuras muy importantes como, por ejemplo, las empresas. Las empresas no tenían una personalidad internacional reconocida, eran parte de un Estado. A lo mejor eres una empresa que eres parte de un Estado porque bueno, persona moral o persona física y como parte de un Estado, pues te sujetas a la legislación de ese Estado y por supuesto también te sujetas a la legislación de los tratados internacionales que rijan bajo ese Estado. Pero no encontramos o empezamos a encontrar un cambio muy importante. Hace muy poco tiempo estuvimos platicando con unos chicos también de Derecho Internacional y de Comercio Internacional más bien, estábamos platicando cuál es la importancia de estas empresas y veíamos una empresa que, como por ejemplo, analizamos el ejemplo de la empresa que se llama SpaceX de Elon Musk. Y tipo es un señor que tiene pues muchísimo dinero, que tiene grandes empresas y dentro de esas grandes empresas pues tiene muchísimas una tras otra. Y una de esas empresas es la empresa llamada SpaceX, ¿no? Esta SpaceX tiene contratos celebrados, le renta incluso sus instalaciones a la NASA. O sea, te imaginas, estaríamos hablando de un corporativo que es muchísimo más grande que cualquier país, que está teniendo relaciones comerciales y contractuales con una potencia mundial como lo es Estados Unidos, porque a final de cuentas con todos los bemoles económicos, Estados Unidos se considera una potencia económica mundial, ¿no? Por supuesto. Algunos dicen que es la máxima, otros dicen no, por supuesto que no, ya hay muchas otras que están superándolo, sin embargo, bueno, hasta la fecha de la parte occidental consideramos que Estados Unidos es la potencia mundial. Y esta empresa llamada SpaceX está celebrando contratos con un
gobierno de un país está teniendo esos contratos para lanzar, obviamente, naves espaciales y satélites al exterior del planeta como empresa, ni siquiera lo está manejando como a nombre de todos los de Norteamérica o de todos los de tal país, ¿no? Quiere decir que una empresa está rebasando, pero por muchísimo, ¿a quién? Al Producto Interno Bruto de un país, cualquier que sea. Puede ser un país, obviamente, de economía emergente, pero ese tipo de país pues realmente ni siquiera está manejando el dinero que están manejando estas corporaciones, ¿no? Entonces, en este caso, las corporaciones o las grandes transnacionales o las grandes empresas globales, pues están superando por muchísimo las economías de cada país. Y entonces empiezan a aparecer estas empresas tan grandes en donde dice, oye, ¿qué pasa, no? ¿Cómo no se van a ver una persona con una empresa transnacional frente a un Estado? Imagínense, hay empresas que están ya demandando, o imagínate, perdón, Malení, están demandando a países. Hay una empresa petrolera, que está demandando a Colombia. Fíjate. O sea, qué impresión, ¿no? Lo está demandando por cuando la empresa estuvo extrayendo petróleo y dejó devastado el país, pero voy a poner un ejemplo como que para una mejor comprensión. Colombia tiene un gobierno, vamos a suponer, como si fuera México, y Colombia firma un tratado, perdón, un contrato comercial con una petrolera norteamericana, en donde le cede la explotación de una región completamente de la selva, por supuesto, y entonces esa empresa petrolera entra a la selva colombiana, extrae petróleo sin ningún tipo de medidas, totalmente acortando costos, sin ningún tipo de reglamentos ni de normatividad, absolutamente nada. Obviamente ese tipo de cosas es extrae petróleo durante un determinado número de años y posteriormente en el contrato te dice que terminando, ejemplo, no me acuerdo los años, pero terminando los 40 años de explotación, se los voy a regresar a los colombianos, ¿no? Y entonces terminan los 40 años, pero durante esos 40 años que duró el contrato, explotó de manera indiscriminada los recursos, esa empresa petrolera, los explotó, acabó con los ecosistemas. De verdad, los videos son alarmantes y estrujantes. Y terminando los 40 años, se los devuelve a los colombianos a través de una empresa, ejemplo, no es como si fuera en México Pemex, más o menos, pero en Colombia, obviamente, se los envuelve a través de una empresa transnacional a los colombianos y dice, ya es tu problema, ¿no? Aquí ya cumplo con el contrato, te lo devuelvo y ya haz lo que quieras, síguele explotando, te dejo la infraestructura y lo que quieras. Obviamente para esto toda la región quedó devastada, contaminada altamente, todo lo que es un número X de kilómetros a la redonda, sin vida completamente, se quedó acabada la región, completamente contaminado y sobre todo con muchísimas enfermedades, incluso enfermedades cancerígenas a muchas de las poblaciones que en su mayoría son indígenas. Y entonces empiezan a demandar a esta empresa. Fíjate, empezaron a demandar a esta empresa, a esas comunidades. Y esta empresa primero dice, la demandaron ante Estados Unidos, pero esta empresa dijo, no, 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 aquí en Estados Unidos no, en Colombia, porque allí es donde es el país que está afectado, pensando que con la corrupción en Colombia, pues obviamente iban a ganar, ¿no? Las empresas, la empresa norteamericana. Y entonces deja el juicio de estar en Estados Unidos, se va a Colombia. En Colombia procede la demanda, un juez inicia todo el procedimiento y un juez se avienta el tiro, como decimos nosotros así muy, muy coloquialmente, y emite una sentencia en contra de la petrolera. Una sentencia millonaria. La petrolera se ofende enormemente y empieza a decir, es corrupción, al juez le meten una cantidad le levantan falsos, al abogado de la parte de las comunidades también, y dicen es que son corruptos, es que esto no es posible, y ahora resulta que la empresa demanda en un tribunal internacional
pero no a la comunidad, sino a Colombia, diciéndole, yo te entregué, vamos a suponer a Pemex, por ejemplo, pero a través de tu paraestatal, esto. Y tú tenías la obligación de haber hecho limpieza, de haber hecho esto, de haber hecho, de acuerdo al contrato de concesión. No lo hiciste. El responsable es tú. Y ahora tú me tienes que pagar. ¿Y sabes qué? Colombia está enfrentando una demanda millonaria en contra de esta empresa transnacional y por supuesto con la finalidad de que efectivamente ante la Corte Internacional de Justicia le dieron curso y entonces decimos, ¿cómo? ¿La Corte Internacional no es entre estados? Y esta es una empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Y está cambiando nuestro derecho internacional y sobre todo en materia económica. Es grave la situación porque como que se nos están saliendo de las manos. Algunos dicen que queremos mantener el derecho inamovible, ¿no? Que las empresas o las grandes corporaciones no tengan ese reconocimiento y todo eso. Sí, pero también te voy a decir qué va a pasar cuando en cualquier día pues me demande una situación. Hace un momento, apenas esta semana o la semana anterior, vimos un video muy importante, digo muy importante para ejemplo, no sé si lo hayas visto, de este jugador de fútbol. Mi hijo sabe su nombre y no me acuerdo, no he dicho, no dice él. Este jugador de fútbol llegó a una conferencia de prensa y estaban dos botellas de Coca-Cola y él las levanta, las quita y hace que no y jala una agua y dice algo así. Y con eso dio la vuelta al mundo, las noticias, los memes, etcétera, diciendo que obviamente como una persona física, se está yendo contra una corporación con un simple hecho. Ni siquiera dijo nada. O sea, no habló, el puro hecho. Y entonces, a final de cuentas, también sale 40,000 millones dejó de percibir o perdió Coca-Cola por ese hecho del futbolista. Yo no me la creía, ¿eh? Que puede ser la pérdida. Pero imagínate entonces, ¿qué pasaría que esta empresa me pueda demandar a mí? El señor tiene muchísimo dinero, ¿no? Puede mandar hasta la cárcel o una empresa transnacional como sujeto de derecho internacional por pérdidas millonarias. Estamos en esa situación. Estamos muy fuerte y obviamente, ¿qué es lo que debe regularnos? Pues no, nuestro... Pero Sí, ahí sí me entra la curiosidad en cuanto a que pues estaba en su derecho, ¿no? O sea, hizo una acción y pues lo siguieron, o sea, pues favorablemente lo siguieron. Entonces, cuando pasa esto, creo que ya no, o sea, ahí sí yo siento que no se podría demandar porque es un hecho que tú estás haciendo. Es, por ejemplo, yo como no soy famosa, ¿no? Pero si fueras famoso, obviamente, y vemos, ¿no? Vemos en la actualidad, ¿no? Que si ven un video y le dicen, no, pues compártalo, y los seguidores de esa persona van y como es famosa o todo eso, lo hacen. Entonces ahí sería como más como una libre expresión o como que hizo una acción normal y que lo quisieron seguir, pues ya fue otra cosa. sí, fíjate que como dices que lo siguieron, efectivamente, más de un futbolista volvió a hacer eso y ahora ya la Unión de Futbolistas, la UEFA, o no sé cómo se llame, ya les notificó a todos los jugadores que no pueden mover ningún tipo de botellas, toda vez la que sea, puede ser la cerveza, puede ser gaseosa, la que sea, no puede moverla porque viven de los patrocinios y son contratos los que están celebrando, son contratos mercantiles. Y entonces la empresa no te va a demandar porque me estás dañando, sino porque yo como contrato, estoy celebrando un contrato y tienes que cumplir el acuerdo. Y si hay, y recuerda que en los contratos mercantiles podemos poner cláusulas de penalización. Y la penalización es que si tú haces o dejas de hacer algo, bueno, pues entonces cumples la penalidad como tal, tú como corporación. Pero también tú como corporación, dentro de lo que es los contratos que se tienen con cada uno de los futbolistas, son contratos, vaya, totalmente unilaterales muchas veces, ¿no? El futbolista y dice en cuántos, hemos visto cuántos futbolistas están ganando miles de millones de pesos y cuánto realmente es para el futbolista, porque pues estamos en la intermediación muchísimo, ¿no?
tienes toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que es su derecho, tiene derechos, tiene, Pero pues ya, ajá, bueno, analizando también la otra parte de que acabo de comentar de que hacen contratos, bueno, de cierta forma hacen contratos, ¿no? De que utilizar a lo mejor su imagen o todo eso, pero habría de especificar si realmente esa acción está penalizada en el contrato, porque si no, entonces sería como de, pues, pues lo puedo hacer sin problema, ¿no? Entonces, son varios aspectos que, o sea, legalmente tendríamos que checar y ver si realmente eso está estipulado o no, para poder dar como que, para poder decir si sí lo pueden penalizar o le pueden hacer una demanda. totalmente de acuerdo. Acabas de hablar como abogada, como licenciada en Derecho, casi, casi. Ah, sí, porque Ya a final casi. de cuentas, cuando empezamos a entrar, siempre decimos que cuando inician en una licenciatura, ya sea administración, pues empiezas o vas a empezar a pensar como administradora. Si eres médico, pues vas a empezar a pensar como médico. Y lo mismo, ¿no? Si eres abogado, pues también vas a empezar a pensar como abogado, porque efectivamente tenemos que tener una visión totalmente general, no una visión únicamente sobre esto, sino muy general. Y más en el derecho internacional, sobre todo con respecto a los actos de comercio exterior, porque los actos de comercio exterior ya vimos que obviamente las empresas de alguna manera están sujetas hasta cierto punto a el derecho o al derecho comercial o al código de comercio que rige en cada país. En México, por ejemplo, tenemos la agenda mercantil y en esa agenda mercantil, recuerda, no hay una ley que se llame agenda mercantil. Generalmente cuando ustedes ven derecho, ven agenda mercantil, pero no se llama así nuestra ley. Nuestra ley recuerda que la agenda mercantil pues es una compilación de leyes, ¿no? Las leyes son las que están contenidas dentro de una agenda mercantil y esa agenda mercantil que es lo que habla, ¿no? Y te dice incluso en esta agenda mercantil, generalmente en la primera parte te va a decir cuál es el contenido de las leyes que integran nuestra agenda mercantil, ¿no? Por ejemplo, y empezaría con el Código de Comercio. Ah, ok, esto es en México completamente, ¿no? Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Navegación, Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Derechos de Autor, la Ley de Competencia Económica, la Ley Aduanera, el Código como tal, todo eso tiene que ver con nuestro derecho de comercio o nuestro derecho mercantil como tal. En México casi siempre se va a llamar derecho mercantil. En algunos otros países, sobre todo los países sudamericanos, por ejemplo Argentina o Chile, algunos les llaman derecho comercial, pero en México siempre vamos a poner derecho mercantil, considerando que de manera muy global, pues tanto derecho de comercial como derecho mercantil, pues es lo mismo, ¿no? Tiene que ver con los actos de comercio. Ok, ahora ya estamos dentro de esto, de los actos de comercio. En la primera clase que tuvimos, y la que quedó grabada básicamente, estos actos de comercio generalmente se van a considerar. Voy a compartir parte de esta diapositiva para que podamos visualizarla. Vamos a considerar dentro de estos actos de comercio, ya creo que ya empezó a abrir, porque Sí, a mí luego no también se para mí. ve. Ujú. Sí. Ok, dentro de estos actos de comercio vamos a encontrar en primer término ahorita para todavía no termino, me faltan dos actividades, poner una actividad y las actividades del foro, etcétera, para la semana de esta y pongo las otras 2 semanas, prometo ya regularizarme, ¿no? En este caso, sin embargo, tenemos la ley de comercio exterior. En la ley de comercio exterior, pues, por supuesto, es una ley que rige el comercio exterior en México hacia el extranjero y, por supuesto, de todo lo que es los actos de comercio del exterior hacia nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra ley de comercio exterior? Viene en la misma ley. O sea, esto yo no lo estoy inventando, no estoy diciendo qué voy a poner de objetivo de comercio exterior. No, pues necesitaríamos abrir nuestra ley y ahí viene, ¿no? La ley de comercio exterior busca que nuestro país obviamente incremente la competitividad de la economía nacional. Esta economía nacional se va a integrar por básicamente empresas y por supuesto personas físicas o personas morales o incluso los organismos, las entidades paraestatales que tengan el Estado para que pueda ser competitivo
por supuesto, en el marco global, porque puede ser que de alguna manera todos sabemos, por ejemplo, México es un gran productor de aguacate, ¿no? En su caso. México como tal, pero haríamos mal decir México como tal, sí, los productores, y a lo mejor los productores de Michoacán, los productores de Nayarit que están exportando aguacate, bueno, ellos son los que están generando esa, por supuesto, exigencia hacia el gobierno para que el gobierno tenga y tienda las bases con otros países para tener un mejor acto de comercio y que cuando tú tengas que sacar tu aguacate hacia el exterior o hacia otro país, pues tenga en los mejores términos de competitividad, porque no es lo mismo que yo exporte aguacate a Estados Unidos sí, libre de aranceles a que me pongan o me impongan un arancel, porque a lo mejor vamos a suponer la tonelada de aguacate, yo la vendo en 100,000 pesos y resulta que si es libre, bueno, pues va con 100,000 pesos hacia mexicanos, pero si es con aranceles, entonces se va a grabar, son 100,000 pesos más los impuestos por el comercio. Entonces, en ese sentido es lo que se va a buscar con la Ley de Comercio Exterior, que se incremente la competitividad de la economía nacional, propiciando el uso eficiente de recursos productivos del país, integrando de manera adecuada la economía mexicana con la internacional, defendiendo la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuyendo a la elevación del bienestar de la población. Eso es lo que busca. El objetivo de la Ley de Comercio Exterior hasta el último nos aparece como muy social, es decir, contribuir a la elevación del bienestar de la población. Si tú eres productor de aguacate, pues vas a vender muy bien. Ay, de este lado no se escucha nada y está toda mi casa. Y de este lado tengo unos vecinos casi junto. Por eso escucho todo lo que hacen ellos. Defender la planta productiva de prácticas desleales. ¿Qué quiere decir prácticas desleales? Realmente no todos tienen la misma producción y en los mejores, en la igualdad de circunstancias. Vamos a suponer que vamos a producir telas, algo X, un ejemplo. En México podemos producir telas y esas telas X, una calidad determinada. Pero ¿qué es lo que yo como productor tengo? Necesito, obviamente, para empezar, mano de obra también, infraestructura, y necesito insumos, ¿no? O sea, lo que es la materia prima. Entonces, en base a eso, si yo tengo los insumos aquí, en México no los voy a exportar. Pero si tengo que exportar insumos, bueno, pues ya empieza a subir el precio de mi producto, ¿no? Si yo los tengo, si son nacionales, perfecto. Mano de obra. Si yo la mano de obra, a final de cuentas, les voy a pagar como la Ley Federal del Trabajo, que tendría que pagarle, pues sueldos, darlos de alta ante el seguro, aguinaldo, vacaciones, así sea conforme a ley, son derechos que tienen los trabajadores, ¿no? Cuando yo me enfrento a prácticas desleales del comercio, cuando yo este rollo de tela que yo estoy fabricando me sale al mercado, ya sacando el contador con la calculadora en la mano, me dice, este rollo de tela, perdón, en la producción va a valer, ¿qué te gusta? Voy a poner 5,000 pesos el rollo de tela por producción. Ah, perfecto. Pero resulta que me enfrento al comercio exterior y ese mismo rollo de tela, la misma calidad, exactamente igual. Hay alguien más, otro país, otro productor de otro país, que lo da no en 5,000 pesos, sino lo da en 1,000 pesos. Obviamente mi producto no es competitivo en cuestión de precio. Si fuera diferente calidad, posiblemente no estaríamos hablando de igualdad pero si estuviéramos hablando de la misma calidad, estoy poniendo el ejemplo simplemente para tener una mejor comprensión, ¿no? Y entonces en ese sentido, mi tela, que es la tela igual a la del otro competidor, pero resulta que él la vende en 1,000 pesos y yo la vendo en 5,000. Me voy a preguntar por qué la vendo en 5,000 y te digo, bueno, yo la vendo en mil pesos, perdón, en 5,000 pesos, porque tengo que comprar, por supuesto, insumos en el exterior. O
Tengo que pagar mano de obra con, por supuesto, con prestaciones. Tengo que pagar, a lo mejor tengo un sindicato, entonces pues obviamente tengo que cumplir con los requerimientos del sindicato. En su momento tengo que pagar impuestos, porque a lo mejor en México, voy a poner el ejemplo en México pues tengo que pagar el impuesto sobre la renta, el IVA, aun cuando sea un impuesto trasladado, todo el asunto, ¿no? Y eso el contador ya lo contabiliza y dice, nos sale en 5,000 pesos con utilidad, ¿no? Por ejemplo, una utilidad de un 10% para tener ganancias, si no, pues ¿para qué vamos a trabajar si no tenemos ninguna utilidad, ¿no? Pero resulta que al enfrentarla en el mercado hay otra tela exactamente igual que tiene 1,000 pesos. Y dices, pero ¿por qué cuesta 1,000 pesos? Es increíble. Es que resulta que hay prácticas desleales. Una de esas prácticas desleales podría ser la mano de obra. Mano de obra barata o incluso casi, casi de esclavitud. Cuando tú en un país estás pagando a lo mejor sueldos, en otro país casi no les están pagando. Cuando tú en ese país estás pagando sueldos, estás pagando de alguna manera prestaciones, vacaciones o aguinaldo, o estás pagando de alguna manera ciertas situaciones que de manera laboral tienes o estás obligada por la ley mexicana, en el ejemplo, en otro país resulta que no tienen absolutamente ni un solo derecho. Es más, tú puedes contratar a alguien, le pagas en este momento y le pagas por hora 10 pesos, cuando aquí a lo mejor por hora tendrías que pagar 60 pesos. Es un ejemplo, no, no estoy diciendo que así sea. Entonces, obviamente, cuando resulte tus costos, no van a ser los mismos. Y entonces vamos a empezar a ver que dices, oye, es que hay prácticas desleales. Desleales porque en su momento nosotros estamos explotando o queremos mano de obra, perdón, los insumos o materia prima, pero estamos sacando la materia prima con todos los protocolos de la ecología, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y allá hay una explotación indiscriminada y les vale gorro si deforestan o si acaban con los recursos naturales, no importa, el punto es sacar y vender barato. Pero también se enfrentan a que no pagan impuestos o los impuestos son mínimos porque la corrupción es altísima. Y estamos hablando que dicen, México es un país con altos índices de corrupción, sí, pero estamos hablando de que hay otros países en donde incluso básicamente el Estado de Derecho es nulo, ¿no? Realmente. Y entonces en este caso, ¿cómo de alguna manera enfrentarnos a un mercado internacional cuando estás totalmente trabajando contracorriente, ¿no? Esa es básicamente la situación. En una empresa están explotando, están teniendo mano de obra de presos, mano de obra de niños, que si no tienen ningún tipo ¿cómo se llama? Ningún tipo de prestaciones, ningún tipo de derechos, absolutamente nada. No, nunca les dan finiquito, nunca los liquidan. Pues es obvio que la empresa puede darse el lujo de decir, estoy ganando y aún así dándolo a 10 pesos, a 1,000 pesos el rollo. Y resulta que yo no puedo darle 1,000 pesos, tengo que darle en 5,000 porque tengo una carga, por supuesto, obligacional que me impide tener, por supuesto, el precio más competitivo. Y entonces, ante eso, se puede apoyar a esa planta productiva a través del Estado por medio de subvenciones. Y muchas veces se han utilizado ese tipo de cosas como de alguna manera para aprovecharse de el Estado, muchas grandes empresas. Pero sin embargo, el objetivo es bueno, es sano, ¿no? Es decir, si yo tengo mi rollo de tela en 5,000 pesos, pero no puedo bajarlo porque no puede ser competitivo, pero en el exterior están a 1,000 pesos el rollo, lo que voy a pedirle es al país, al Estado, a mi gobierno, que me apoye o que apoye esa planta productiva de tela, ¿no? En materia textil, por ejemplo, y entonces la planta productiva dice, a ver, vamos a apoyarlo, vamos a otorgar subvenciones o exenciones de impuestos o algo. Tienes que pagar impuestos, mira, por este momento, o emitimos un decreto en donde vas a quedar exento de pagar este tipo de impuestos a tal punto. Solo nada más vas a pagar esto. Y entonces baja.
para que ya no lo puedas dar en 5,000, si a lo mejor en 4,000, ¿no? Ah, ok. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Te voy a dar un apoyo, voy a crear, obviamente, un fondo o un fideicomiso bajo el cual voy a incentivar solamente a la planta productiva llamada, ¿cómo se llama? Textil, y a todos los productores les voy a apoyar con herramienta o con infraestructura o con maquinaria para que cuando entre a nuestro país no pague impuestos y entonces puedan incrementar su tecnología a mejor precio, ¿no? Etcétera. Y entonces, apoyando de esa manera, podríamos bajar el costo de nuestro rollo de tela. Y eso no es en México, es en todos los países. A eso muchos les llaman proteccionismo económico. Es decir, que el país toma medidas, el país que sea, puede ser México o puede ser Estados Unidos o puede ser otro, toma medidas que protegen a sus productores. Oye, pero los productores del resto del mundo, no, pues los productores del resto del mundo no me importan, porque yo quiero proteger mi producción para que sea competitiva, pueda venderse en otros países y podamos tener una economía pujante, ¿ok? Cuando Donald Trump toma la presidencia o posesión en la presidencia de Estados Unidos, aun cuando ha sido muy criticado y fue muy criticado su periodo presidencial, bla, 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 lo que sí es cierto y nadie puede decir es que protegió la economía norteamericana. No protegió las grandes transnacionales, sino a la empresa grande, pero no transnacional, la empresa local. Y entonces muchísimas empresas se vieron beneficiadas por sus prácticas, que él tomó medidas básicamente en eso. En muchas de esas medidas nos perjudicaba a nosotros, a nosotros los mexicanos, porque al tomar esas medidas, proteger a sus productores, vamos a suponer, voy a proteger a mis productores de aguacate de Estados Unidos. Pues es obvio que los productores de Michoacán, pues casi casi se quedaban con todo su pedido. ¿Qué? ¿Cómo? Es que ahora pone barreras. ¿Ok? Va a poner barreras. Y esas barreras son legítimas siempre y cuando se puedan aplicar, ¿no? Tenemos un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, no vamos a pagar nada. Sí, pero siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que yo estoy pidiendo. Órale, vamos a, ya Michoacán o México de manera particular ya tenía la exportación de, voy a poner un ejemplo, 300 toneladas de aguacate para el Super Bowl. Pero de pronto llega a Estados Unidos y dice, aguacateros, oye, dicen los productores de aguacate, oye, tenemos muchísimo aguacate. Este año se dio mucho aguacate, muy bien, pero el aguacate mexicano es de mejor calidad. No vamos a ser competitivos frente al mercado y se va a acabar nuestra planta productiva porque todos van a querer aguacate mexicano. Vamos a pensar, vamos a poner una barrera, ¿no? Y entonces vamos a poner una barrera en que esa barrera decimos que cumpla con ciertos requerimientos fitosanitarios. Y entonces ya los productores mexicanos ya tienen aquí las cajas para mandarlas a Estados Unidos en exportación y resulta que dicen, ah, pero ¿qué crees? Necesitas cumplir con ciertos requerimientos fitosanitarios de sanidad, pues. Y los productores, ¿qué? Nadie nos había dicho nada. Sí lo puedo hacer, pero para la siguiente producción, esta ya está puesta. No, pues fíjate que no. Si no cumples con eso, espérate. Oye, ¿cómo crees? Estás incumpliendo el tratado, etcétera. Sí, pero bueno, pues los que puedan hacerlo, pues que lo hagan. Los que no, no entra el producto. ¿Qué es lo que haces como productor? Y con la Secretaría, con el gobierno mexicano, tienes que buscar mercado. Y más que tratándose de un perecedero, como sería el aguacate, yo podría hablar de otro tipo de producto, ¿no? También, nada más estoy poniendo el ejemplo del aguacate. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar hacia otros mercados, ¿no? Y entonces por eso se ven las notas. México coquetea con el mercado, obviamente oriental, con el gran dragón asiático, con Asia, y dice, te voy a vender aguacate. Y Asia viene, tengo miles de millones de clientes aquí. No. Y entonces Estados Unidos, espérate. No, a ver qué pasa, ¿no? Sí, toda esa movilidad se genera entre política y económica. Por eso se llama políticas públicas en materia económica, políticas públicas en materia monetaria, por supuesto, políticas comerciales precisamente y
la política de cada país. México, Estados Unidos, si tan solo dicen, cuando México se quiere reunir con el presidente Putin, porque es un decir, no lo está haciendo, ¿no? Uy, ya, como que, ¿cómo? No, no, no es que nos vayamos a poner, vamos a ser comunistas, por favor. Quien me diga eso, no es así. No, aquí la cuestión es la economía es la que está liderando. ¿Creen que les importa a algunos? Ay, pues es que va a ser comunista. No me importa que sea comunista, que a mí que me venda petróleo, pero las prácticas que se están aplicando no me van a convenir, ¿no? No me convienen. Y entonces, ¿por qué crees? Apenas hubo la elección en Perú, no sé si te has enterado, está obviamente, una de las candidatas es la hija de Alberto Fujimori, expresidente peruano, está en la cárcel actualmente. Keiko, se llama Keiko Fujimori, es una de las candidatas, el otro candidato se llama Pedro, no me acuerdo el apellido, soy un poquito mal para los nombres a veces. Keiko Fujimori ya ha estado presa, detenida, tiene obviamente por corrupción y por lavado de dinero, etcétera, averiguaciones integradas en su contra, y aún así está como candidata a la presidencia, ¿no? Y el otro se llama Pedro, este candidato es maestro de escuela, de realmente zona rural, y por supuesto, por las condiciones X, ahorita está como candidato a la presidencia, ya ganador, básicamente, siguen impugnando, ahorita ya está impugnado, se ha declarado como ganador a Pedro, pero dentro de la situación se dijo en materia política que Pedro era comunista. Y entonces con eso bastó para que una gran parte, un sector, no todo, pero obviamente, un sector de la población empezara a manifestarse diciendo no queremos a ser comunistas. No queremos ser otra Venezuela, no queremos esto. Es que ese señor nos va a llevar al comunismo. Ni siquiera era cierto. No es así, pero sí se iban a tomar medidas en materia comercial muy adversas a los grandes capitales. Entonces, en ese sentido, vemos cómo la economía exterior, de alguna manera, va a incidir entre cómo se maneje la política de un país, cómo se esté manejando un país con otro, qué relaciones estén teniendo, y por supuesto, si yo soy proveedor y productor, pues tengo que estar muy pendiente de todo esto. Primero, pues del tipo de cambio que tiene la moneda, por la misma razón, hacia cuánto voy a ganar. Imagínate, si viene una devaluación, pues me voy a perder, ¿no? Pero si viene de alguna manera una depreciación de la moneda también. Hay algunos que dicen, una moneda baja frente a otra moneda, estamos mal. Por ejemplo, México. México, el peso mexicano frente al dólar, ¿no? No, pues el peso mexicano, voy a cerrar números, ¿no? 20 pesos, $1, suponiendo, ¿no? Uy, no, pues entonces estamos bien mal. Ahora yo te diría, en China, la moneda china frente al dólar también es mucho más baja. Y llegó un momento en que Obama le pidió al gobierno chino que homologara su moneda. O sea, tú decías, ¿cómo? O sea, no se supone que si la moneda china está muy por abajo de un dólar, bueno, pues se supone que te vende, se considera que el dólar o los Estados Unidos, pues es una mucho mejor economía y los chinos no. No, porque cuando se trataba de comprar Estados Unidos hacia productos chinos, les salían mucho más caros. Y estaba comprando más que vendiendo. Entonces, en ese sentido, no le convenía de alguna manera, que estuviera dispareja ese tipo de cambio. Por lo tanto, lo que quería era una homologación entre en moneda. Y el gobierno chino dijo, no, así estoy muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te compro un producto en 5 dólares, te vendo un producto te vendo un producto en $1, pues tú vas a comprar muchísimas cosas de mis productos o de mi producción, ¿no? Y generalmente, pues yo soy un mercado pujante, entonces en ese sentido, de alguna manera se maneja. Pero sí es importante que en este intercambio veamos qué son las prácticas desleales, ¿no? Que esas son las que básicamente tenemos que checar. ¿Qué son prácticas desleales? Me sigo. Por lo tanto, en esta ley de comercio exterior, donde dice que se tiene que incrementar la competitividad de la economía frente a otras economías, por supuesto,
tiene mucha importancia, o esta ley de comercio exterior está administrada por el Ejecutivo Federal de manera directa, que sabemos que es el presidente, a través de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, que es Tatiana Cloutier, es la Secretaria de Economía actualmente en México. Ha habido otros secretarios anteriormente, hace mucho tiempo, en otros sexenios. Ahorita es Tatiana Cloutier, y ella es la que conjuntamente con las líneas que tiene el presidente en este momento en funciones, pues van a tomar las determinaciones precisamente para visualizar que los mercados sean óptimos para nuestros productores, ¿no? Ok, siguiente. Por lo tanto, la ley de comercio exterior le otorga facultades al Ejecutivo Federal, y también la Constitución en el artículo 131 también le señala, por supuesto, esas facultades básicamente que tiene el gobierno, ¿no? Estas facultades del Ejecutivo Federal en materia, por supuesto, de comercio exterior son: el presidente tiene las facultades de crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles. ¿Qué son aranceles? Recuerda que son los impuestos. Más adelante me parece que viene un concepto, pero son impuestos que se van a gravar a los bienes o servicios que ingresen o que salgan del país, ¿no? Entonces, crear puede inventar un arancel, como decimos nosotros, aumentarlo, a lo mejor está en un peso, lo va a aumentar a 2, disminuir, estaba en 2 pesos, lo va a disminuir a 1, o quitar aranceles. Es una facultad que tiene el Ejecutivo y que tendría que ser sancionada por el Congreso, chicos. Maleni, perdón. Regular también, restringir o prohibir exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías cuando lo estima urgente, que es lo que hizo Donald Trump en algunos aspectos. Donald Trump también tenía dentro de sus facultades el prohibir la entrada o el tránsito o la salida de ciertas mercancías, siempre y cuando lo estime urgente, ¿ok? En ese sentido. Entonces, imagínate, ¿qué pasaría si, bueno, estoy poniendo un ejemplo medio absurdo y loco. Tenemos un montón de producto de aguacate y decimos, prohibimos la exportación de aguacate. ¿Qué? Pues nuestros productores dirían, no, ¿cómo crees? Yo ya tengo contratos que tengo que mandarlo hacia Estados Unidos o hacia Francia o a China o donde sea, y por lo tanto no puedes prohibirme la exportación. Yo tendría que incumplir con los contratos, o en su momento no me lo vas a pagar como me lo están pagando hacia en el exterior. Entonces todo va manejándose, pero tratándose de cuestiones urgentes se podría dar esa facultad, ¿no? Establecer medidas para regular o restringir la exportación e importación de mercancías, establecer medidas para regular o restringir circulación o tránsito de mercancías extranjeras dentro del territorio nacional, ¿ok? Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría de Economía, coordinar a través de la Secretaría de Economía la participación de las dependencias y entidades de la administración pública y de los gobiernos también de cada estado en las actividades de promoción al comercio exterior. Entonces, ¿a quién le corresponde promover a los productos mexicanos en el comercio exterior? A la Secretaría de Economía, por supuesto, es el Poder Ejecutivo, ¿no? Coordinar a través de la Secretaría de Economía que las dependencias y entidades de la administración pública que administren, controlen una restricción o regulación se encuentran interconectadas electrónicamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, Secretaría de Economía va de la mano con Hacienda para efecto de que puedan estar en el mismo nivel. Recuerda que la Secretaría de Hacienda, un órgano desconcentrado, es precisamente el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Y el Servicio de Administración Tributaria, uno de sus entidades que la compone es aduanas, ¿no? Entonces, aduanas es parte del SAT y parte de Hacienda, por supuesto, ¿no? Ok, en esta es Secretaría de Economía. ¿Qué le corresponde a la Secretaría de Economía? Pues ya vimos que casi lo mismo, nada más que como que más detallado. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Economía es el representante o el ayudante del presidente en esta materia, ¿no? Entonces, ¿quién nombra a los secretarios? Pues el presidente, ¿no? Si tú fueras presidente, pues vas a nombrar a Economía, a tal persona, a Hacienda, a tal persona. Vas a nombrar a gente de tu confianza. No vas a nombrar a gente de la oposición, porque imagínate, si te dijera, te voy a poner a ti que tú seas presidenta, pero que todos los demás secretarios sean de los otros partidos. Es obvio que no funcionaría el país, ¿no? Porque a lo mejor yo, siendo de otro partido, no te voy a hacer caso, te voy a decir, no, no estoy a favor de ti, ¿no? Y por lo tanto dirías, ¿cómo no? No puedo organizar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú eres presidenta, decís, secretaria de Economía, oye, voy a nombrarte, Norma, y yo te digo, perfecto.
no nos vamos a reunir, tú y yo te voy a decir, oye, tenemos esta situación, ok, vamos a tomar estas medidas. Y yo te aconsejo que podría ser esto. Bueno, perfecto, vamos a ver, en base a una misma línea de gobierno, por supuesto, ¿no? Entonces le corresponde a Economía estudiar y proponer al Ejecutivo modificaciones arancelarias, tramitar y resolver investigaciones en materia de medidas de salvaguarda para estas medidas de salvaguarda respecto de las actividades productivas. Estudiar y proyectar también medidas de regulación no arancelaria a la exportación, establecer reglas de origen, otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación, establecer requisitos de marcado de país de origen, tramitar y resolver investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones, ¿no? Asesorar a los exportadores mexicanos en materia de prácticas desleales y medidas de salvaguarda, coordinar negociaciones comerciales internacionales con las dependencias competentes cuando así lo solicita la Secretaría, con los sectores productivos, expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento con los tratados internacionales, programas y mecanismos de promoción y fomento a las exportaciones, etcétera, ¿no? Aranceles y medidas de regulación. Por lo tanto, los aranceles son cuotas de las tarifas de los impuestos generales de importación de exportación e importación. O también podríamos ponerlo como es un impuesto exigido cuando un bien es importado o exportado. Casi siempre es cuando es de alguna manera importado, pero también puede generarse arancel cuando hay exportación. Podría darse, ¿no? En su momento. Muchas veces pueden pagar doble, es decir, por salir de mi país y por entrar a otro país. Entonces, imagínense, saldría carísimo, ¿no? Pero puede darse. Entonces, aranceles son cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación o impuestos exigidos sobre un bien que pueda ser importado o exportado. Estos aranceles son la forma más antigua de política comercial, han sido usados de manera tradicional como fuente de ingresos de los estados. ¿Por qué? Porque los aranceles los va a cobrar Hacienda a través de aduanas, precisamente. Hacienda o el SAT los va a cobrar precisamente porque dice cuántas cajas son. Son 500 cajas. Perfecto. Y puede ser por cuota, por cupo, que ahorita vamos a ver más adelante, pero entonces estos aranceles van a pagarse. Si yo voy a traer 500 cajas de un producto X y tengo que pagar aranceles, entonces en ese sentido, ese arancel tengo que presentarlo ante Hacienda. Y entonces Hacienda va a recaudar. Recuerda que Hacienda es el organismo recaudador, ¿no? Finalidad de los aranceles, proteger sectores nacionales concretos. Puedo que yo quitar un arancel para que entre una mercancía libre, ¿no? Pero también puedo poner o crear un arancel para que no entre tanta mercancía, sino la controle, ¿no? ¿Ok? En ese sentido, por lo tanto, vamos a tener modalidades y los tipos de arancel. El tipo de arancel ad valorem específicos y mixtos y las modalidades son arancel cupo. Es decir, yo te voy a establecer solo un cupo limitado. Solamente pueden entrar al país. Te voy a poner un ejemplo, 100 cajas. Yo en cajas, ¿no? Es absurdo en mis ejemplos, pero como que para una mayor. A un arancel cupo es solo 100 cajas. La caja 101 hasta las demás pueden entrar, sí, claro, pero esas ya van a tener un gravamen. Entonces, a lo mejor la primera caja 101, caja 1, 2, 3 hasta la 100, libre de gravamen, entran sin ningún problema. Pero las cajas 101, 102, 200, 300, 500 pueden entrar, sí, pero esas ya tienen un gravamen por caja o por unidad, dependiendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quiere decir que ya no va a valer lo mismo, ¿no? Por supuesto que ese gravamen se va a cargar hacia el precio de ese producto y por lo tanto tendría que ser más caro. Ese arancel cupo generalmente busca controlar el ingreso de ciertas mercancías para que no entren indiscriminadamente, ¿no? El arancel estacional es solamente en temporadas. En temporadas se va a manejar ese tipo de aranceles y en otros sentidos, pues obviamente se limitaría o se suprimiría el arancel. Y también algunos otros aranceles que podría fijar el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, como ya vimos en la anterior diapositiva, que dice es facultades del Ejecutivo crear o disminuir, aumentar o extinguir aranceles.
como tal. Nos vamos a quedar en esta diapositiva. La siguiente sesión vamos a ver las medidas de salvaguarda y regulación y también las barreras arancelarias. Estas medidas de regulación o restricción buscan detener precisamente que no entre tanto mercancía o que no entre nada de la mercancía, puede ser de otro país. Y entonces, en ese sentido, esas medidas de salvaguarda pues buscan tanto detener que no entre de manera indiscriminada la mercancía y por supuesto en base a toda esa situación de que no entre, pues lo que se busca es precisamente controlar la economía y cuidar la economía, ¿no? En este caso. Eh, por lo anterior, lo que vamos a manejar también estos conceptos, permisos previos, cupos, marcado del país de origen y normas oficiales mexicanas, que son también requisitos que deben de tener básicamente los productos, así como estos requisitos, pues nos vemos como prácticas desleales, discriminación de precios, subvenciones, medidas de salvaguarda, daño grave o amenaza de daño grave y promociones a las exportaciones. Todo esto, ¿de dónde me puede decir, maestro, y esto de dónde lo podemos consultar? En la Ley de Comercio Exterior. Por eso te estoy compartiendo en la plataforma la Ley de Comercio Exterior y la Ley Aduanera, porque te voy a compartir estas diapositivas, aún no las subo, las subo en un momento más, porque parte de este tema también es de la siguiente semana, entonces no le veo ningún conflicto. Por esa razón las subo, las comparto para que podamos tener por supuesto, el tema de hoy y, bueno, el tema de esta semana y el tema de la siguiente, ¿no? Te voy a compartir un video, ese todavía no lo ubicaba yo, por eso no lo había subido, pero yo creo que el día de hoy, un poco más tarde, ya está puesta la plataforma, un video precisamente de aduanas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Para que también podamos ver dentro de esas funciones que tiene aduanas, es buscar y controlar, por supuesto, el tráfico de mercancías y sobre todo la legalidad de esas mercancías, ¿no? Porque pueden ser que no sean legales, o que sean constitutivas de un delito, o de igual forma también que sí, simplemente quieran evadir el pago de los aranceles que les correspondan, ¿no? ¿Alguna duda, comentario, pregunta, hasta acá, Maleni? No, solo tengo, bueno, no es pregunta, nomás es comentario. En unas, diapositivas, no. En un PDF no me dejó descargarlo. Ah, ok. Voy a Entonces, checarlo cuál. ya nada Y más checo, ajá, le digo cuál, ajá, porque ya descargué algunos, pero en uno no me deja abrirlo. Y creo que me parece que es el de tratados, algo así dice. ok. Lo abro la plataforma. Ujú. Mm, es el que dice, ajá, tratados y acuerdos. No me deja abrirlo. Ok, Entonces, no sé si ¿sabes abra. qué? Creo que lo tengo en Word, te lo voy a compartir en Word. Luego lo Ajá. paso a PDF para que no se cambie la información, pero me parece que lo tengo en Word, te lo comparto en Word para que se pueda abrir fácilmente. Ok, sí, sin problema, nada más Ok, era eso. perfecto. Pues muchísimas gracias por haberte conectado, Maleni. Si tienes algún comentario o duda, estoy a través de correo, a través de WhatsApp o de alguna manera en la siguiente sesión. Con muchísimo gusto compartimos cualquier duda que tengas y déjame terminar la actividad para la próxima semana para que puedan presentarla y poder llenar las otras semanas para que si quisieras ver algún tipo de avance, bueno, ya lo puedas hacer, ¿no? Si no, pues en determinado momento de la otra semana nos conectamos también a esta hora. Que tengas excelente fin de semana, Maleni. Nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias por tu atención. Gracias, Hasta igualmente. luego.